Amada iglesia, que el Señor les bendiga a todos. Es un placer un día más estar conectados a través del Espíritu Santo y esta plataforma. Quiero invitarle para que en este tiempo usted disponga su corazón y que ahí está donde usted está con su familia, con sus seres queridos en este tiempo tan ameno, usted disponga este tiempo para alabar y adorar al Señor. Y que todo hogar, que toda lengua confiese que solamente de Él es la gloria y la honra, y se derrama el poder del Espíritu Santo en cada hogar. Amén. Te adoramos. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Juntos, unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta. ¿Puede decirlo en su hogar usted? Que su corazón rebose de adoración y que el Espíritu Santo empiece a actuar en su casa. Dígale que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Suavemente. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. Como le dice Centro Misionero a Jesús, el Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar. Declara, hermano, que la atmósfera está comenzando a cambiar. Dice: el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora, todos y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora.
dígale. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Te adoramos, Jesús, exaltamos su nombre. Hoy adoramos a nuestro Rey. Hoy exaltamos, Señor, tu nombre, tu Espíritu Santo. Hoy exaltamos, Espíritu de Dios, que a pesar de todo lo que este año ha representado en el mundo espiritual y en ese mundo terrenal, solo tú, nuestro Rey, nuestro Padre, has sabido, Señor, llevarnos hasta este día. Y queremos declarar que lo que viene es tu bendición y tu provisión. Oh, perfecto, inigualable Dios, de amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, decides de gloria. Oh, los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda. Suavemente dígale. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, y asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Solo tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Ese pueblo empieza a levantarse para perfumar tu trono.
perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos No hay mejor tu manera de empezar el trono. año siguiente Hoy perfumamos que levantando tu su nombre, trono. que bendiciendo Hoy su Santo perfumamos tu Espíritu. Vamos, hermano, trono. declárelo. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Dios recibe el honor. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Bendiciones, mis amados, deseando que todos estemos siendo bendecidos en este fin de año. En esta oportunidad, vuelvo a recordarles que únicamente tendremos 2 cultos este próximo domingo, y será de los cultos de la mañana, 8:45 y 11 de la mañana. En esta oportunidad tengo el honor y el gozo de presentarles a una persona que es una hija de la casa, a una joven que es prácticamente una niña, ha sido parte de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, una servidora que nunca ha dejado de ser prioridad para ella el servicio al Señor, siempre ha estado ahí, y para mí es un honor presentarles en esta noche a nuestra hermana Yerlin Azofeifa, quien va a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Así que los dejo con nuestra hermana, ella nos va a bendecir a través de la exposición de la palabra. Que el Señor les bendiga y la recibimos con alegría y con gozo. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo y qué bueno que nos estén viendo, que estén sintonizando nuestro culto. Antes de iniciar, quiero comentarles que cuando el apóstol me dijo que debía, ¿verdad? O que me habían seleccionado para dar una palabra, yo pensé, y lo primero que se me vino a la mente fue como, ¿verdad? Quiero dar una palabra impactante, quiero dar un mensaje, ¿verdad? Súper sofisticado, algo que impacte vidas. Y pues en mi mente se me vino el pensamiento de que simplemente es hablar de Dios, simplemente es hablar del amor de Dios, del perdón de Dios, y Dios puede transformar un mensaje pequeño en algo que impacte, porque bueno, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así que Dios me facilitó esa parte, ¿verdad? Que yo tenía, esa idea de que yo tenía, y le quiero instar que nunca debe ser difícil hablar de Dios, nunca debe ser difícil comentarle a otros qué tan grande es nuestro Dios. Así que sin más preámbulos quiero iniciar. Esta noche yo les voy a hablar de un tema que titulé Abriendo puertas de bendición con el perdón. Quiero leerles la parábola del siervo que no perdona. La Biblia que yo voy a leer es la Nueva Versión Internacional
Y bueno, siempre cambia un poquito la versión. Y aquí dice la parábola del siervo despiadado, ¿verdad? Que es parecido, pero sí cambia las palabras. Por aquello de que usted esté buscándolo en su casa, que sepa que es otra versión, pero al final es la misma palabra de Dios. Mateo 18, 21, 35. Voy a leer para ustedes. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Según Pedro, ¿verdad? Eso era mucho, 7 veces. Y el Señor Jesús dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. En otra versión decía 10,000 talentos, que según lo que estuve leyendo era una cantidad exagerada de dinero. Por ejemplo, que los jornaleros nunca habían visto tal cantidad de dinero porque era algo exagerado. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. En el versículo 27 dice, el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Y nos podemos devolver. ¿Cuánto era lo que le debía este siervo al rey? Eran miles y miles de monedas de oro. Y lo que él le debía eran 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y este es el punto clave, esta última parte, perdone de corazón. Y yo quiero hacer una pequeña oración. Ahí donde está, cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que tú penetres hasta lo más profundo de los corazones de las personas que nos están viendo, Señor Jesús, que abra sus mentes para que este mensaje que tú tienes para ellos hoy quede impregnado, Señor, en ellos y que cada día podamos hacer nuestra tu palabra, Señor, y ponerla en práctica, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Bueno, yo elegí hablar sobre el perdón, que es algo que tal vez muchos hemos escuchado, hablar sobre el perdón, nos han hablado tanto en el mundo cristiano como en el mundo secular, pero ¿qué tan fácil es perdonar? ¿Qué tan fácil es pedir perdón? A lo largo de nuestra vida sufrimos heridas que nos marcan, heridas emocionales, abandonos, palabras que nos hieren, que nos marcan, rechazos, puede ser también ofensas, burlas. Esas heridas muchas veces las cargamos y venimos arrastrándolas con nosotros a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasa? Que esas heridas
nos siguen haciendo daño. A veces nos acordamos de cosas que nos pasaron de niños, y las traemos a nosotros y nos duele. Es como cuando hay una llaga, ¿verdad? Y usted mete su dedo y le duele, como si estuviera reciente. ¿Por qué? Porque esa herida no se ha cerrado, porque esa herida no ha sanado. Y muchas veces es por falta de perdón. Esas heridas nos traen sentimientos y emociones negativas, como enojo, tristeza, rabia, resentimiento. Y eso lo traemos a nuestro presente. No sé si a usted le ha pasado que usted se recuerda de algo o de alguien en específico y usted dice, sí, a mí me dolió eso que me hizo. Yo lo recuerdo con mucho dolor o con mucha rabia. ¿Y qué pasa? Que todas estas emociones negativas, todas estas cosas que no sanamos, que no perdonamos, vienen y entran en nuestro corazón y nos amargan el corazón. Y muchas veces no lo sabemos, muchas veces tenemos algo en nuestro interior y no sabemos qué es eso que ha estado ahí. Y yo quiero pedirle, antes de continuar, que si usted tiene algo ahí adentro, no sabe tal vez qué es, a veces no nos acordamos, que le pida al Señor discernimiento para que Él pueda mostrarle qué fue eso que pasó o esa persona que tal vez te hizo daño en el pasado. Continuando, quiero decirles que en el griego del Nuevo Testamento, la palabra amargura proviene de una palabra que significa punzar. Y vea que les había dicho que a veces un recuerdo se vuelve como que hay una herida ahí recién hecha y usted mete su dedo o mete, ¿verdad?, algo punzante. ¿Y qué hace? Que duele, ¿verdad? Por supuesto. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. Entonces, ¿qué viene siendo la amargura? Es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura está ahí, es como una raíz amarga que si no la sacamos, que si no vemos cómo trabajamos con ella, va a dañar todo el corazón. Y entonces, ¿qué hace una raíz amarga? ¿Va a dar un fruto dulce? ¿Va a dar un buen fruto? No, una raíz amarga da un fruto amargo. Y a veces decimos, pero qué raro esa persona, nunca se le ve feliz, nunca se ve contenta. Y es porque tal vez tiene una raíz ahí que tiene que trabajar con ella. Y es que nos diga trabajar con ella. Y es que nos digan a nosotros, ¿verdad? Es que usted tiene que perdonar, usted tiene que soltar eso. Es difícil porque nos tocan el ego. Pero yo le voy a decir algo. A veces pensamos que perdonar y reconocer nuestros errores es sinónimo de debilidad y no es así. Continuando con este término de la amargura, bueno, vemos que en la Biblia habla sobre la amargura, pero también la ciencia y la psicología nos habla sobre la amargura y que dice que es una de las emociones tóxicas más destructivas que puede haber en el ser humano. Y yo creo que usted y yo no queremos tener esa emoción tóxica en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, mana la boca. Entonces, lo que tenemos dentro, eso es lo que va a salir de nosotros. Si hay amargura en nosotros, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Y la ciencia y la psicología y la Biblia coinciden en algo que me gustó mucho, que es que la única forma de liberarnos de esta amargura es con algo
muy importante, que es perdonar, perdonar, dejar ir. Pero como les decía al principio, perdonar no es algo que yo digo, bueno, sí, yo lo perdono, yo te perdono. Perdonar es todo un proceso que debemos pedirle ayuda a Dios, porque hay personas que de verdad nos han hecho mucho daño y, y en nuestro pensar humano, uno podría decir, jamás lo voy a perdonar, yo jamás voy a perdonar a esa persona. Pero Dios en su palabra nos enseña otra cosa. Perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin dolor, sin que ese hecho o ese evento que nos ocurrió nos venga a afectar en este momento, física, emocional, psicológicamente. ¿Por qué? Porque un evento tal vez como un abuso es muy difícil de olvidar. Sin embargo, con la ayuda de Dios, con la ayuda de profesionales, podemos reparar ese suceso, ¿verdad? Ese evento. Y podemos recordar sin dolor y podemos dar testimonio de que Dios nos puede liberar. ¿Por qué? Porque perdonar nos lleva a la liberación. Un corazón que sabe perdonar es un corazón libre. Por ejemplo, un día de estos que yo, bueno, ya estaba preparando el mensaje, una amiga mía me decía, es que yo hace un año terminé con mi novio y a veces me acuerdo y hasta que, uy, verdad, me da un colerón. Y yo le decía, es porque usted no lo ha perdonado, es porque usted no lo ha dejado ir. Y bueno, Dios ya sabía que yo iba a dar este mensaje, ya lo estaba preparando y yo creo que, ¿verdad?, las cosas no pasan por casualidad. Entonces yo le empecé a hablar a ella y yo le decía, usted tiene que aprender a dejarlo ir, a soltarlo, y no tal vez físicamente, sino emocionalmente, hasta espiritualmente. Suéltelo, déjelo ir y verá cómo su corazón se llena de paz. ¿Por qué? Porque a veces nos atormentamos y tal vez la otra persona ya está feliz haciendo su vida y nosotros estamos aquí atormentándonos porque no hemos perdonado y no hemos perdonado de corazón ese daño que nos está haciendo. Por eso, hermanos, perdonar es tan importante, porque si no perdonamos, llenamos nuestro corazón de rencor y de amargura, como yo le decía a esta compañera. Una forma de mostrarnos tal y como somos es perdonando. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestros errores. A veces pensamos que reconocer los errores es sinónimo de debilidad y no es así, ¿verdad? O a veces decimos, ok, sí, bueno, perdóneme si es que lo ofendí, pero la verdad yo no me di cuenta, ¿verdad? Como haciéndonos de la vista gorda de que, como dicen, de que ofendí, tal vez en el fondo sabemos que sí ofendimos a esa persona. ¿Por qué? Porque nos cuesta, el ser humano como tal, nos cuesta reconocer nuestros errores. Para perdonar se necesita un proceso. Es muy fácil decirlo, pero de aquí para afuera, de los dientes para afuera. Pero ya apropiarse de eso y perdonar de corazón se necesita un proceso. Quiero mencionarles unos puntos y primero quiero que vayamos a Efesios 4:32. Voy a buscarlo. Efesios 4:32. Dice así: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El primer punto es recordar que ya hemos sido perdonados. Una persona que no recuerda o que no sabe que ha sido perdonado, le es más difícil perdonar. Perdonar sin condiciones. No es decir, ok, te perdono, pero si haces esto, o te perdono si haces aquello, o te perdono si cambias. No,
porque Dios nos perdonó sin condición. Recordar que en la Biblia, el mismo Dios en la Biblia perdonó a varios personajes importantes. Por ejemplo, David, cuando cometió el pecado de adulterio, el pecado de que asesinó al esposo con la que él se metió, Dios en su infinita misericordia lo perdonó. Dios se acuerda de David y lo saca del fondo de donde está y lo perdona. Dios nos perdona a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, ¿verdad? Por eso siempre debemos recordar que Dios nos perdona a cada uno de nosotros y que no seamos como este siervo, que fue un siervo malagradecido, que aún habiéndolo perdonado el rey con tanto dinero, ¿verdad? Tanta deuda, él por una deuda menor no perdonó a su compañero. Y el punto número 2 dice que debemos morir a nuestro deseo de venganza. En Romanos 12:19, nos vamos a ir a Romanos 12:19, dice así: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué es lo que nos dice nuestro instinto humano? Si me la hizo, me la paga, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si nos pegó una mejilla, ponga la otra también para que nos pegue. Y hermanos, qué difícil es hacer eso, qué difícil. La ley del talión dice ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero Jesús vino a cambiar eso, vino a cambiar esa mentalidad que teníamos en el mundo y vino a poner una nueva mentalidad. Y tenemos el gran ejemplo, ¿verdad? Que así lo hizo Jesús. ¿Cómo cuesta, verdad? Cuando nos hacen algo malo, nos dicen algo grosero, ¿cómo cuesta decir, bueno, está bien, lo perdono? Y no decir, no, quiero venganza para esa persona, o que se vaya para la cárcel, o que le deseo el mal, o que le pase todo el doble que me ha hecho mal. Hermanos, no debemos ser así, no debemos tener esos pensamientos. ¿Por qué? Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hay que cambiar ese pensamiento, morir a nuestro deseo de venganza. Es muy difícil, yo sé, es muy difícil, pero con la ayuda de Dios, todo se puede. El tercer punto es perdonar con el corazón. No es solo de pensamiento y decir, bueno, sí, mi mamá, mi papá me hizo mucho daño. Ah, no, pero ya yo los perdoné. Ya eso está. Ya yo los perdoné. No, es decir, los perdono y los perdono de corazón. Y es mejor hacer como el ejercicio, ¿verdad? En voz audible. Yo perdono. ¿Qué dice en Lucas 6, 27 y 28? Vamos a buscarlo. Lucas 6, 27 y 28. Porque aparte de perdonar, debemos hacer otra cosa. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Yo creo que aquí llegamos a un punto donde de verdad que Dios conoce el ser humano y que tuvo que dejarle todo así bien escrito, porque poner eso, hermanos, y decir y hacer eso es muy complicado. Amen a sus enemigos. El Señor Jesús conocía y sabía que esas cosas iban a pasar, ¿verdad? Que lo normal era que si es un enemigo suyo, ¿usted qué va a querer? Va a querer tenerlo largo
va a querer, ¿verdad? Como les decía anteriormente, que todo lo malo le pase. Y Dios nos dice, amen a sus enemigos, perdonar a esa persona y amarla. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando el amor de Dios entra a nuestras vidas, entra a nosotros, nosotros sentimos empatía por esas personas. Nosotros ya no vamos a sentir odio. Es muy difícil amar a quien nos hace daño. Eso lo entendemos todos. Es muy difícil. Pero la palabra de Dios nos dice, con Dios todo es posible. Con Cristo todo es posible. Y debemos pedirle cada día a Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos a amar a esa persona que me hizo daño en el pasado, que me está haciendo daño en este momento. Ayúdanos porque yo quiero ser libre de toda atadura. El último punto que les quiero dejar es repetir esto todos los días para lograr ser libres. En Marcos 11:25, Marcos 11:25. Nos dice así. Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Todos los días en su oración, usted debe decir, Señor, yo perdono a los que me están ofendiendo, porque todos los días Dios nos perdona. Todos los días cometemos pecados y todos los días Dios nos perdona. Y asimismo debemos tener esa misericordia con los que nos hacen daño. Examinarnos cada día y ver en qué estamos fallando. Perdonar nos hace libres. La persona que no perdona se llena de ataduras, se llena de amargura. Por eso debemos perdonar. Muchas veces, hermanos, debemos perdonar a personas que ya ni siquiera están con nosotros. ¿Por qué? Porque recordamos a esa abuela tal vez que nos hizo mucho daño, que le hizo mucho daño a su mamá o a su papá y tenemos un mal recuerdo de esa persona, pero aún así debemos perdonar. Y a mí me gustaría que usted hiciera un ejercicio, tal vez en este momento, cuando usted pueda hacerlo, y que piense en 2 personas que usted necesite perdonar y usted diga con voz audible, yo perdono a, y ojalá que diga el nombre, por eso que me hizo. Tal vez hasta fue una profesora en el colegio hace un montón de tiempo que lo dejó en ridículo delante de sus compañeros o lo hizo pasar un mal momento. Bueno, pues menciónelo en ese momento y diga, yo me libero de eso en el nombre de Jesús y yo dejo en este momento esa atadura en el nombre de Jesús. Y poco a poco va a ver cómo su corazón se va liberando, cómo su corazón se va a ir sanando, se va a ir sintiendo libre. Y esto es algo que yo les decía al principio, es muy difícil, pero debe ser algo que debemos tener en nuestro diario vivir. Por ahí leí una frase que decía, el perdón borra lo que el tiempo no borró. El perdón, porque a veces dejamos todo al tiempo. Ay, que me hizo esto. El tiempo ahí lo va a borrar. El tiempo ahí va a ir sanando. No, hermanos. Perdonar es una decisión y usted debe tomar esa decisión hoy mismo. Debe tomar esa decisión de perdonar y dejar de cargar con eso. Dejar de cargar con eso que nos agobia. Déjale tu vida a Dios y verás cómo Dios puede transformar. Dios está ansioso de transformar tu vida y de hacer cosas maravillosas en tu vida. Así que solo debemos nosotros dejarle nuestra vida en manos de Él, nuestro corazón en manos de Él. Para ir finalizando, debemos dejar que
el perdón y el perdonar se nos haga un hábito, porque también debemos reconocer errores, ¿verdad? No es solo decir, sí, es que me hacen y me hacen, sino también muchas veces herimos a las personas que están a nuestro alrededor y no pedimos perdón, no somos capaces de pedir perdón. Pero la palabra es muy clara, la palabra es muy clara en que debemos perdonar a quienes nos hacen daño y no ser como ese siervo malvado, perverso, como decía aquí, que no quiso perdonar esa deuda de su hermano, sino más bien se fue en contra de él, a recriminarle y a cobrarle eso que le debía, ¿verdad? Ese siervo despiadado que no se acordó que hacía unos momentos el rey le perdonó su vida, la vida de su familia y sus bienes. No se acordó, se olvidó en ese momento. No fue un siervo agradecido, sino que más bien se fue en contra del otro siervo que tal vez tampoco tenía como él, pero igual le suplicó que él podía pagarle si le daba tiempo. ¿Y él qué hizo? Se cerró y no quiso perdonar. Así que hermanos, yo les insto a que perseveremos, aunque no es fácil. El perdón trae muchos beneficios, como yo le puse al título, abre puertas de bendición y cierra puertas de maldición. Recordar que tenemos el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesús, que aún estando en la cruz, Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de todo lo que le habían hecho, Él pudo perdonar. Y Él nos dejó esa enseñanza de tener un corazón de perdón, un corazón de amor hacia los que nos hacen daño. Y hermanos, estamos a pocos días de terminar el año y podemos terminarlo con una actitud diferente, una actitud de perdón. Yo quiero que hoy mismo usted perdone, como le decía, abra su boca y perdone. Y si tiene que pedir perdón, también lo haga. No se espera que llegue el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Hágalo ya en este momento y verá como su vida será transformada. Mantengámonos firmes, hermanos, en el nombre de Jesús, recordando que Cristo viene pronto y que debemos perseverar en sus caminos. Que el Señor me los bendiga.